Hola queridos hermanos y hermanas. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes en este día. Bienvenidos a nuestro canal, su espacio diario de encuentro con Dios, donde compartimos la palabra, elevamos juntos nuestras oraciones y reflexionamos sobre las enseñanzas que nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Es una bendición muy grande para mí poder saludarlos nuevamente y acompañarlos en su camino espiritual. Hoy, hermanos, quiero abrir mi corazón y necesito contarles algo muy particular que me sucedió hace algunos años, durante mi servicio en el ministerio. A lo largo de mi vocación, he escuchado muchas historias de personas que buscan ayuda y consuelo en la iglesia, pero este caso en especial me marcó profundamente por la situación que presencié. Era un martes por la mañana, un día de atención regular. De pronto llegó a mi oficina parroquial una señora de unos 58 años. Al verla entrar, supe de inmediato que necesitaba apoyo urgente. Sus ojos estaban sumamente hinchados de tanto llorar, mostrando un sufrimiento continuo, y sus manos temblaban de una forma que evidenciaba su enorme preocupación. Estaba agotada física y emocionalmente. Le ofrecí asiento, traté de transmitirle calma, y le pedí que me explicara qué la afligía tanto. Ella me miró con mucha angustia y me dijo unas palabras que resonaron con fuerza en la oficina. Me dijo: «Padre, llevan 3 semanas despertándome exactamente a las 3 de la madrugada. No era una noche aislada, sino 21 días consecutivos de no poder descansar, enfrentando esa misma situación puntual cada madrugada. Me siento observada, siento como un peso sobre el pecho, escucho pasos en el pasillo y cuando me levanto no hay nadie». Yo le pregunté: «¿Ha orado usted en esos momentos?». Y ella bajó la cabeza y me dijo: «No, padre, me tapo con las cobijas y espero que pase». Hermanos, esa respuesta me partió el corazón porque esa mujer, como miles de ustedes que me están viendo en este momento, estaba recibiendo una llamada del cielo y no sabía cómo contestarla. Hoy en este video les voy a revelar la verdad completa sobre lo que significa cuando Dios te despierta a las 3 de la mañana. ¿Por qué ocurre? ¿Qué debes hacer en ese momento exacto? Y cuándo esa experiencia puede ser algo completamente diferente y peligroso que necesitas discernir con urgencia. Quédense conmigo porque lo que voy a compartir hoy puede cambiarles la vida espiritual para siempre. No estoy exagerando. Llevan décadas de ministerio y de acompañamiento pastoral detrás de estas palabras. Y lo que les voy a decir no lo escucharán en muchos lugares, porque la iglesia de hoy, lamentablemente, en muchos rincones ha perdido el valor de hablar con claridad sobre la vida sobrenatural. Hermanos, si este mensaje está tocando su corazón desde estos primeros momentos, les pido que se suscriban a este canal y activen la campanita. ¿Por qué? Porque hay miles de almas que necesitan esta orientación espiritual y ustedes pueden ser instrumentos de Dios para que este mensaje llegue a ellos. Compartan este video con esa persona que no duerme bien, con ese familiar que anda inquieto en las noches sin saber por qué, con esa amiga que tiene miedo de lo que siente en su propia casa. Puede ser que Dios los esté usando en este momento preciso para sembrar una semilla de salvación en un alma que lo necesita urgentemente. Ahora bien, entremos en materia. Desde los tiempos más antiguos de la Sagrada Escritura, Dios ha usado las horas de la noche para hablar a sus siervos. El profeta Samuel, siendo niño, escuchó la voz del Señor en la noche mientras todos dormían. Dice el texto sagrado en el primer libro de Samuel, capítulo 3: «El Señor llamó a Samuel y Samuel respondió: Heme aquí, hermanos, eso fue de noche. El Señor se apareció a Jacob en la noche y luchó con él hasta el amanecer. José tuvo sus sueños proféticos en la noche. El ángel del Señor se le apareció a José, esposo de la Virgen María, en sueños para advertirle que huyera a Egipto con el niño y su madre. La noche para Dios no es obstáculo. La noche es oportunidad. Y ahora les pregunto, ¿por qué las 3 de la mañana específicamente? ¿Es coincidencia? ¿Es superstición? ¿O hay algo más detrás de esto que la razón humana no alcanza a explicar por sí sola? Lo primero que debo decirles con toda la autoridad que me da el sacerdocio y el magisterio de la Santa Madre Iglesia es esto: no todo lo que ocurre a las 3 de la mañana es igual. Hay al menos 3 realidades completamente distintas que pueden estar operando y necesitan discernir cuál es la que están viviendo. La primera es una llamada de Dios. La segunda es el trabajo del adversario y la tercera es simplemente el funcionamiento del cuerpo humano que Dios mismo diseñó. Vamos a hablar de cada una con honestidad y con profundidad pastoral. Comencemos por lo que sí es verdad
y lo que la tradición de la Iglesia nos enseña con claridad. Durante siglos, los santos y los padres de la Iglesia reconocieron que existe en la experiencia humana una hora nocturna de especial permeabilidad espiritual. No es magia, hermanos, no es esoterismo, no es algo que sacamos de libros de nueva era ni de páginas de Internet. Es algo que se encuentra en la experiencia mística de los grandes santos. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, todos ellos describieron como en las horas más silenciosas de la noche, el alma humana libre de las distracciones del día se vuelve más receptiva a la voz de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en el número 2559 que la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Y hay algo en el silencio de la madrugada que hace que esa sed se sienta con una intensidad que el ruido del día ahoga. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que cuando un alma que está en proceso de conversión o que ya vive en gracia de Dios, pero necesita profundizar su vida espiritual, se despierta en la madrugada con una inquietud que no tiene explicación racional. Muy frecuentemente eso es el Espíritu Santo llamando a la puerta del corazón. No con truenos, no con visiones espectaculares, sino con esa inquietud suave y profunda que los místicos llamaban el toque de Dios en el alma. San Agustín lo dijo con una claridad que debería estar grabada en el corazón de cada cristiano. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Esa inquietud que sienten a las 3 de la mañana en muchos casos es exactamente eso, el corazón buscando su descanso verdadero. Ahora bien, si esto es lo que están experimentando, ¿qué deben hacer? No taparse con las cobijas como la señora que les mencioné al principio, no revisar el teléfono, no prender la televisión, sino hacer exactamente lo que Samuel hizo cuando el Señor lo llamó. Y el sacerdote Elí le enseñó que responder, levantarse, arrodillarse y decir con el corazón, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Así de sencillo, así de poderoso. Hijos, si Dios los está despertando es porque tiene algo que decirles, algo que mostrarles, una gracia que quiere derramar sobre ustedes en ese momento de silencio y quietud que de otra manera nunca tomarían. Aprovechen ese momento, recen un Ave María, abran la Biblia en el Salmo 91. El que habita bajo la protección del Altísimo y descansa bajo la sombra del Omnipotente. Ese salmo, hermanos, no es poesía, es escudo. Pero ahora debo hablarles de la segunda realidad, y aquí necesito que me pongan toda su atención, porque esto es donde muchas almas están siendo engañadas y no lo saben. El enemigo, el adversario, sabe perfectamente lo que ocurre en esa hora de la noche. Y aquí les digo algo que quizás van a escuchar por primera vez dicho con esta claridad desde un sacerdote. El demonio no duerme. San Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo, nos advierte con una urgencia que debería quitarnos el sueño en el buen sentido. Sean sobrios y velen. Su adversario, él como un león rugiente, ronda buscando a quien devorar. No dice que él descansa de noche, no dice que él respeta sus horarios, dice que ronda siempre buscando. ¿Cuántas almas están perdiendo por ignorancia, hermanos? ¿Cuántas he acompañado en el ministerio de liberación a personas que llegaron a mí después de años de despertar a esa hora con angustia, con terror, con presencias que sentían pero no veían, con voces internas que les decían cosas terribles sobre sí mismas, con sensaciones físicas, inexplicables, y que jamás habían recibido orientación espiritual sobre lo que estaban viviendo? Algunos habían ido con médicos legítimamente, y eso está bien porque hay causas médicas que deben descartarse, y de eso les hablaré. Pero otros, lamentablemente, habían ido a lugares equivocados con curanderos, con espiritistas, con personas que les hacen limpias, con señoras que leen las cartas y dicen que alguien les tiene envidia y les mandó algo. Y al buscar ayuda en esos lugares, hermanos, en lugar de aliviar el problema, lo profundizaron, lo hicieron 100 veces peor. Y esto me lleva a algo que necesito decirles con toda la claridad pastoral que tengo, aunque a algunos les pueda sonar fuerte. Cuando un católico va con un curandero, cuando consulta el tarot, cuando pide una limpia, cuando recurre a la santería, cuando hace un amarre o pide que le hagan uno, cuando asiste a sesiones de espiritismo, cuando usa objetos de la nueva era para buscar energías o protección, esa persona está abriendo una puerta en su vida espiritual que ella sola no puede cerrar. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2116, dice con una claridad que no deja lugar a dudas.
Todas las prácticas de magia o de hechicería, mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurarle la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. No es opinión mía, no es tradicionalismo exagerado, es el catecismo, es el magisterio de la Iglesia, es la doctrina de fe de todos los católicos del mundo. Déjenme contarles otro caso. Sin nombres ni datos identificables, como siempre en el ministerio pastoral, un hombre de unos 62 años devoto que iba a misa los domingos, que tenía su escapulario, que rezaba el rosario con su familia, llegó a mi despacho con una angustia enorme. Llevaba meses despertando a las 3 de la mañana exactas, y no era un despertar tranquilo, era como si alguien lo arrancara del sueño con violencia. Sentía presencias en el cuarto, tenía pesadillas recurrentes con figuras oscuras. Su carácter había cambiado. Estaba irritable, agresivo con su esposa e hijos, cosa que nunca había sido. Cuando hablé con él con profundidad, descubrí que un año antes, preocupado por problemas económicos en su negocio, había aceptado la invitación de un conocido para ir a ver a un curandero que, según le dijeron, era muy efectivo y no tenía nada de malo. Ese curandero le había dado varios objetos para poner en su negocio y en su casa, objetos que todavía estaban ahí. Ese fue el punto de entrada, hermanos. Y el proceso de liberación y limpieza espiritual de ese hombre, que gracias a Dios se llevó a cabo con éxito mediante los sacramentos y la oración de liberación, fue un camino largo y no sencillo. ¿Entienden ahora por qué hablo con esta urgencia? Pero vuelvo a las 3 de la mañana porque hay algo más que deben saber. En la tradición cristiana, y esto está documentado en múltiples escritos de santos y exorcistas reconocidos por la Iglesia, se habla de las 3 de la mañana como una hora en la que el enemigo ejerce una actividad especialmente intensa, como una burla profana. A las 3 de la tarde, la hora de la muerte de Cristo en la cruz, la hora de la misericordia según la revelación a Santa Faustina Kowalska, en la que el Señor dijo que a esa hora se abrieron de par en par los tesoros de la misericordia divina. Si las 3 de la tarde es la hora de la gracia, el adversario usa a las 3 de la mañana como su contrapunto oscuro, su tiempo favorito para atacar a las almas que tienen las defensas bajas, los que están agotados, solos en la oscuridad, lejos del ruido del mundo que a veces los protege sin que ellos lo sepan. No quiero asustarles, hijos, quiero formarles, quiero darles las armas. Porque hay una diferencia abismal entre un católico que despierta a las 3 de la mañana sin saber nada y se queda paralizado por el miedo o la confusión. Y un católico que despierta a esa hora, enciende la luz, hace la señal de la cruz, toma su agua bendita, la rocía en su cuarto, se arrodilla y dice con fe: en el nombre de Jesucristo, todo espíritu inmundo que no sea de Dios debe salir de esta habitación ahora mismo. Yo soy hijo de Dios, estoy bautizado, estoy confirmado, y nada ni nadie tiene poder sobre mí, excepto el Señor Jesucristo. Ese católico no es presa fácil. Ese católico es un guerrero espiritual que el enemigo prefiere dejar en paz. Y aquí debo decirles algo sobre el poder de los sacramentales que la Iglesia nos da y que muchos de ustedes tienen en casa, pero no usan con convicción. El agua bendita no es agua de adorno, es un arma espiritual real. El Catecismo, en el número 1670, nos enseña que los sacramentales son signos sagrados, instituidos por la Iglesia, que preparan a los hombres para recibir el efecto principal de los sacramentos, y santifican las diversas circunstancias de la vida. Tengan agua bendita en su habitación, tómenla al despertarse, rócienla en las esquinas de su cuarto, tengan una imagen de la Virgen María o de algún santo de su devoción en su cuarto, no como adorno, sino como presencia protectora real. La medalla de San Benito, hermanos, es uno de los sacramentales más poderosos de la Iglesia para la protección contra el mal. Aquí les digo algo concreto. Si se despiertan a esa hora con sensaciones de angustia, miedo, presencias, empiecen usando esa medalla sobre su cama o teniendo un crucifijo visible en la habitación. No es magia, no es superstición, no es nuevo. Tiene casi 15 siglos de tradición en la Iglesia y la eficacia espiritual de estos objetos sagrados, cuando se usan con fe, es real, documentada en miles de testimonios pastorales. Pero quiero ser muy honesto con ustedes, porque un buen pastor no solo da consolación, sino también verdad completa. No todas las veces que se despiertan a las 3 de la mañana es un fenómeno espiritual extraordinario.
El cuerpo humano tiene ciclos de sueño, y hay momentos del ciclo alrededor de las 2:30 o 3 de la mañana en que el sueño es más ligero y el cuerpo puede despertarse naturalmente. El estrés, la ansiedad, los problemas de presión arterial, el cortisol elevado, todos estos factores físicos pueden hacer que una persona se despierte consistentemente a esa hora. Ir al médico, hacerse unos análisis, revisar la salud, no es falta de fe, es prudencia. Es usar los dones de la razón y la ciencia que el mismo Dios nos dio. La fe y la medicina no se oponen, se complementan. Sin embargo, hay señales que distinguen el despertar natural del despertar de origen espiritual, ya sea divino o demoníaco. Y quiero dárselas con claridad para que tengan criterio de discernimiento. El despertar natural viene generalmente con una sensación de haber descansado parcialmente, sin miedo especial, y la persona puede volver a dormir con facilidad. El despertar que viene de Dios trae consigo una inquietud del alma, no del cuerpo. Una especie de llamado interior que invita a la oración, una sensación de que algo importante está pasando en el orden espiritual. Y generalmente quien ora en ese momento experimenta una paz profunda que no tiene explicación humana. El despertar que viene del adversario o de fuerzas espirituales negativas, en cambio, trae consigo miedo irracional, sensación de presencia hostil, pensamientos oscuros que vienen de golpe, a veces con un peso físico sobre el pecho o el cuerpo, pesadillas que dejan alma perturbada horas después y una incapacidad de volver a la paz sin hacer algo activo para recuperarla. ¿Se reconocen en alguna de estas descripciones, hermanos? Ahora bien, si alguno de ustedes está reconociendo en la tercera categoría, si hay alguien viendo este video que lleva semanas o meses o años despertando con miedo, con sensaciones extrañas, con una oscuridad espiritual que siente en su propia casa, quiero hablarles directamente. No están solos, no están locos. Lo que sienten puede ser real, pero la solución no está con curanderos, ni espiritistas, ni limpiadores, ni energizadores. La solución está en los sacramentos de la Santa Madre Iglesia, que son los canales reales de la gracia de Dios. El sacramento de la confesión. Hermanos, no puedo enfatizar esto lo suficiente. Cada vez que un católico se acerca al sacramento de la reconciliación con sincero arrepentimiento, las cadenas espirituales se rompen, no metafóricamente, literalmente. El sacerdote actuando en persona de Cristo absuelve al penitente de sus pecados, y esa absolución tiene un poder sobrenatural real que el adversario no puede resistir. ¿Cuánto tiempo llevan sin confesarse? Meses, años, hijos. Cada pecado mortal que no ha sido confesado es una grieta en la armadura espiritual por donde el enemigo puede entrar. La confesión sella esas grietas. La confesión restaura la gracia santificante. La confesión es uno de los regalos más preciosos que Cristo le dejó a su iglesia y que muchos católicos tienen a su disposición, pero no aprovechan la Eucaristía. Recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo en gracia es el acto espiritual más poderoso que un cristiano puede hacer en esta tierra. San Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres de la Iglesia, decía que cuando comulgamos nos revestimos de Cristo y que ninguna fuerza del infierno puede tocar a un alma revestida de Cristo. ¿Con qué frecuencia reciben la comunión y la reciben en estado de gracia o van a comulgar con pecados mortales no confesados? Porque la Eucaristía recibida dignamente es escudo y protección, pero la Eucaristía recibida en pecado grave, como nos advierte San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, es comer y beber su propio juicio. El Santo Rosario, hermanos, tengan su rosario en la mesita de noche, y si se despiertan a las 3 de la mañana y no saben qué hacer, tomen el rosario y recen aunque sea una decena. La Virgen María es la que aplasta la cabeza de la serpiente, como dice el Génesis. Los santos y los exorcistas de la Iglesia, unánimemente testimonios que se repiten a lo largo de siglos, afirman que el rosario es una de las oraciones más temidas por el adversario. Santa Juana de Arco llevaba su rosario al campo de batalla. Los soldados en Lepanto lo rezaron antes del combate naval y ganaron contra una armada mucho más grande. San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, decía que el rosario era el arma del cristiano. No la dejen guardada, hijos, úsenla. Déjenme ahora hablarles de algo que he visto repetirse en el ministerio pastoral con una regularidad que ya no me sorprende, pero que siempre me entristece.
Hay personas que se acercan a mí después de que sus problemas espirituales se han complicado enormemente, y cuando hablo con ellas y rastreamos el origen de sus dificultades, muy frecuentemente encontramos un momento específico en que algo entró en su vida que no debía entrar, un objeto que alguien les regaló y que tiene historia ocultista detrás. Una práctica que comenzaron diciendo es solo por curiosidad. Una visita a alguien que ayuda, pero que trabaja con fuerzas que no son de Dios. Les voy a hablar de prácticas específicas que la Iglesia condena y que muchos católicos practican sin entender el peligro real que representan. Porque nuestra cultura latinoamericana están tan normalizadas que ya nadie les ve la gravedad. La santería que mezcla elementos del catolicismo con religiones africanas de origen espiritual oscuro y que invoca entidades que se presentan bajo nombres de santos, pero que no son los santos de la Iglesia, los amarres, que son trabajos de magia con el objetivo de manipular la voluntad de otra persona, que aunque parezcan inofensivos o incluso motivados por amor, son actos de brujería que violan la libertad del ser humano, que Dios creó libre y que abren puertas espirituales terribles en la vida de quien los pide y de quien lo recibe. Las cartas del tarot y los horóscopos que parecen entretenimiento, pero que implican buscar conocimiento del futuro en fuentes que no son Dios. Algo que el libro del Deuteronomio, capítulo 18, prohíbe explícitamente. Elija, hermanos, elija. He visto los estragos que esa tabla ha hecho en familias enteras. Lo que comienza como un juego de adolescentes termina con décadas de tormento espiritual que requieren intervención eclesiástica seria. El Reiki, que se presenta como terapia energética y de salud, pero que trabaja con una cosmovisión y unas prácticas incompatibles con la fe católica. El yoga como práctica espiritual, distinto de los ejercicios físicos de estiramiento, implica una búsqueda espiritual que está fundamentada en una religión no cristiana y que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha abordado en documentos pastorales específicos. La nueva era que ofrece cristales, chakras, registros acásicos, contacto con ángeles de luz a través de canales o mediums, lectura de todas prácticas que la Iglesia identifica como incompatibles con la fe cristiana, porque buscan poder espiritual fuera de Dios. ¿Por qué les digo todo esto en un video sobre despertar a las 3 de la mañana? Porque, hermanos, muy frecuentemente la persona que se despierta, aterrorizada a esa hora, tiene en su casa, en su cuerpo o en su historia alguna de estas cosas. Y el primer paso de la solución es el reconocimiento honesto y valiente de que algo entró que no debía entrar. Quiero darles ahora algo concreto, algo práctico, algo que puedan empezar a hacer esta misma noche. Lo llamo la armadura espiritual del católico para la noche. Primero, confiesen sus pecados. Si llevan tiempo sin confesarse, ese es el paso más urgente de todos. Busquen a su párroco, vayan a la iglesia en horario de confesiones. Y si no saben cómo hacerlo porque hace mucho tiempo, no tengan vergüenza, díganle al sacerdote que llevan mucho tiempo sin confesarse y él los guiará. Segundo, lleven agua bendita a su cuarto. En la mayoría de las parroquias la pueden tomar libremente. Rócienla en su habitación, especialmente en las esquinas, y tómenla ustedes mismos antes de dormir. Tercero, tengan un crucifijo visible en su cuarto, no guardado, no de adorno, sino con fe. Cuarto, recen las oraciones de la noche, aunque sean cortas, un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, y entréguense a Dios antes de dormir diciéndole, Señor, te entrego esta noche, que tus ángeles me guarden. Quinto, si tienen en su casa objetos de procedencia ocultista, objetos de santería, cosas que les dieron curanderos o espiritistas, objetos de nueva era, cartas del tarot, tablero, hija, lo correcto es sacarlos de la casa, no botarlos simplemente en la basura, sino destruirlos, si es posible, y si no sacarlos de la casa y consultar a su párroco sobre cómo proceder. Sexto, recen el rosario aunque sea una decena, antes de dormir. Y séptimo, si los problemas son graves y persistentes, hablen con su sacerdote y pídanle orientación sobre la oración de liberación o la bendición de su hogar. Hay sacerdotes formados para acompañarles en esto, y no tienen que enfrentar solos lo que están viviendo. Hay algo más que quiero decirles antes de terminar, y es quizás lo más importante de todo. Dios los despierta a las 3 de la mañana cuando lo hace porque los ama, porque hay algo en su alma que necesita atención espiritual, porque quiere hablarles,
porque quiere sanarles, porque quiere que se acerquen a Él. No tengan miedo de esa llamada. San Juan Pablo II, ese gran papa de nuestro tiempo, tenía como lema y como llamado constante estas tres palabras que salían del corazón mismo del Evangelio de Juan. No tengan miedo, no tengan miedo. El que duerme bajo la protección del Altísimo, dice el Salmo, bajo sus alas se acoge y su fidelidad es escudo y armadura. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día. Ustedes, hijos, son amados por Dios con un amor que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura puede separar de nosotros. Como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo incluye lo que les pasa a las 3 de la mañana. Eso incluye el miedo que han sentido. Eso incluye los años en que anduvieron buscando respuestas en lugares equivocados. El Señor no los condena, los llama. Los llama ahora a través de este video, a través de estas palabras que un sacerdote les dice con el corazón en la mano, y con la esperanza de que al menos un alma cambie de dirección hoy. Quiero terminar orando con ustedes. Pongan las manos sobre el corazón si pueden. Si están en un lugar donde pueden arrodillarse, arrodíllense. Y si no pueden, el corazón que se inclina ante Dios es suficiente. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, en este momento tú conoces a cada persona que está escuchando estas palabras. Conoce sus noches de miedo, conoce sus despertares angustiantes, conoce las puertas que han abierto sin saber lo que abrían. Conoces también sus corazones que te buscan, aunque no sepan cómo encontrarte. Te pedimos hoy, Señor, que toda oscuridad espiritual sea disipada, que todo espíritu que no sea de Dios sea alejado de las vidas, los hogares, las familias de quienes están escuchando en este momento. Te pedimos que tu sangre preciosa derramada en la cruz limpie y sane cada alma que en este momento se entrega a ti, Madre de Dios, Virgen María, Reina de los Ángeles, intercede por tus hijos en este momento. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro escudo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Amén. Hermanos, si este mensaje que hemos reflexionado hoy llegó a su corazón y les trajo luz o consuelo, les pido que compartan este video en este mismo momento. No lo dejen para después, porque la palabra de Dios siempre llega en el momento exacto. Piensen que seguramente hay alguien en su lista de contactos de teléfono o en sus redes sociales que realmente necesita escuchar esto hoy mismo para encontrar tranquilidad. Podría ser una mamá que está muy asustada por el bienestar de su familia, un hijo que anda buscando respuestas en los lugares equivocados y necesita encontrar el buen camino, o tal vez un buen amigo que está pasando por tanta angustia que ya no duerme bien por las noches. Nosotros podemos ayudar a los demás compartiendo la fe. Sean instrumentos de la paz de Dios y hagan llegar este mensaje a quienes lo necesitan. Además, les pido que se suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones para que estos mensajes y enseñanzas les lleguen siempre a sus hogares. Los invito con mucho cariño a que regresen mañana. Aquí los estaré esperando con un nuevo video y una nueva reflexión para seguir acercándonos a nuestro Señor Jesucristo todos los días. Finalmente, si quieren contarme algo de lo que están viviendo, alguna prueba por la que están pasando o si necesitan oración, por favor dejen su comentario aquí abajo. Los leeré con atención y con la ayuda de Dios, les responderé para acompañarlos en su proceso. Los bendigo con todo mi afecto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.